Hola, buenas tardes, que Dios te bendiga, buenas noches. Ya son las 19 horas aquí en Argentina y estamos contentos de poder comunicarnos por medio de las redes sociales para traer una palabra de parte de Dios y lo que Él está poniendo en nuestros corazones para este tiempo, poder compartirlo, llegar hasta tu casa con una palabra que desafíe tu vida, con una palabra que te anime y que te ayude para tener grandes conquistas. En este momento quiero comenzar este tiempo orando al Señor, poniendo estos minutos en sus manos, confiando que Él tiene control de este tiempo y que Él va a hablarnos, va a edificarnos y vamos a aprender principios que nos van a llevar a vivir una vida plena y una vida de victoria. Así que ahí donde estás, para que no te distraigas, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Y vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este día te doy gracias porque puedo venir delante de tu presencia con confianza. Y Dios mío, me visto la armadura de Cristo de la cabeza a la planta de los pies y subo a lugares celestiales con Cristo para tomar la autoridad que me corresponde como hija tuya y atar todo espíritu inmundo de las tinieblas que viene a perturbar las mentes y los corazones, que viene para obstruir, Dios mío, el fluir de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, ordeno todo espíritu inmundo de estupor, de cansancio, de distracción, que retroceda al abismo y sin retorno. Declaro, Dios mío, que estás en medio nuestro, aquí en esta casa y en cada hogar que abre sus puertas para escuchar tu palabra. Señor, yo sé que eres real y que manifiestas tu poder y tu gloria a favor de aquellos que abren su corazón para recibir la administración de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo declaro victoria, declaro libertad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, aún, Dios mío, sobre mi vida para poder hablar lo que tú quieres que yo hable. Pongo mi vida en tus manos, mis labios, Señor, como boca tuya, para que tu palabra sea transmitida con claridad, para que tu palabra sea una bendición para todos aquellos que van a escucharla o que están escuchándola en este momento, que van a escucharla en este momento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Echamos, Señor, sobre ti nuestras cargas, confiando que tienes cuidado de nosotros y que cada circunstancia que atravesamos es parte de la formación de nuestro carácter, de nuestra vida, para conocerte, para adorarte, para exaltarte y ver tu gloria en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien. Quiero, mientras se van conectando, hacer un repaso de lo que estamos hablando en estos días, ¿sí? Yo comencé la semana pasada, el día domingo, estamos con el tema de la mente y sus fortalezas hace algún tiempo, pero el día domingo comencé el tema de la fortaleza de la incredulidad. Y quiero en este día poder continuar con este tema, ¿sí? Para que veamos nosotros aspectos importantes que tienen que ver con nuestra vida y cómo el enemigo trabaja para nuestra destrucción y para que los planes de Dios no se lleven adelante en nosotros. Así que voy a hacer un pequeño repaso, ¿sí? De lo que hemos hablado en estos días, el día domingo. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes la definición. Se estamos viendo todo acá, ahí está. La definición que yo les había compartido el día domingo acerca de lo que es incredulidad. Y dice así: la incredulidad no es más que la ausencia de fe, es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo comencé, aparte de dar esta definición, estábamos hablando de las características de una persona que es incrédula y tocamos algunos puntos, ¿sí? Basándonos en la historia del pueblo de Israel cuando tienen la toma de Jericó. Voy a volver a repasar algunos textos que leí la semana pasada. En el libro de Josué, si usted tiene una Biblia, me puede acompañar en la lectura bíblica. Si no, escuche con atención lo que voy a leer de la Biblia, porque esta historia bíblica no solo nos va a mostrar las características del incrédulo, sino que nos va a llevar a profundizar en este tema que estamos desarrollando. Así que
preste atención a esta lectura, Josué capítulo 6, desde el versículo 1. Y dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz, y el muro de la ciudad caerá entonces. Subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Vamos a saltar al versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema con todas las cosas que están en ella. Y bueno, y sigue la historia. Versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y hasta los bueyes, ovejas y asnos. Tremendo. Este relato lo compartíamos el día domingo, ¿sí? Donde vemos la conquista de Jericó, la ciudad que Dios había prometido al pueblo de Israel, y en donde Dios dijo que iba a proveer todo lo que ellos necesitaban. La ciudad que iba a ser para ellos una bendición, para esta generación que había nacido en el desierto, que se había desarrollado en el desierto y que ahora iba en pos de la promesa de Dios. Entonces hablábamos el día domingo de las características de un incrédulo, ¿sí? En base a esta historia bíblica, cómo ellos tuvieron que desarrollar su fe para lograr ver cumplido el propósito, la promesa de Dios. Entonces hablamos de que el incrédulo todo lo razona, incluso los mandatos divinos. También dijimos que el incrédulo es desobediente, es idólatra y cree solo de letras y no de corazón. Y desarrollamos estos puntos, usted lo puede ver en el video del día domingo, ¿sí? Aquí en Facebook o en YouTube. Y vamos a seguir con las características del incrédulo que siguen, ¿no? Y la número 5 dice: el incrédulo es ingrato, llama suerte a lo que recibió por gracia. La palabra de Dios dice que Él bendice a sus hijos. Y si usted lee en la Biblia, va a ver un montón de textos que hablan de la bendición de Dios sobre aquellos que creen, sobre aquellos que tienen fe, sobre sus hijos específicamente hablando. Y entonces uno se levanta a la mañana y da gracias a Dios por la vida. Uno vive el día y pasan un montón de cosas a lo largo del día. Y a veces cuando algo bueno te pasa, no sé si a usted le pasó de decir: ¡ay, qué suerte!, ¿no? Y esto es algo que por ahí en muchas culturas o en muchas personas es costumbre. Decir: ¡ay, qué suerte que tengo! ¿Sabe algo? Los hijos de Dios no tenemos suerte, tenemos bendición de Dios. Entonces, cuando veas respuestas, cuando tengas la respuesta de Dios a tus oraciones, a las promesas que Él te hizo y ellas se cumplan, no pienses que es suerte, porque nosotros no tenemos suerte, nosotros tenemos bendición. Dios prometió
bendecir a sus hijos. Y se acuerdan cuando hablábamos del tema de la identidad de un hijo de Dios y decíamos que como hijos tenemos derechos. Bueno, justamente cuando Dios cumple con sus promesas, cuando nosotros recibimos los derechos de hijo, somos bendecidos por Dios, no tenemos suerte. La suerte es azarosa, la suerte es, bueno, capaz que un día la tengo y otro día no. La suerte no es lo que Dios planeó para nosotros. Imagínense el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Dice la Biblia que no se le gastaban los zapatos, los calzados, que no se le rompía la ropa, que tenían para comer todo el tiempo. Imagínense si cada vez que caía el maná, decían, ay, qué suerte que hoy cayó el maná, dejar la cuestión de la alimentación y la cuestión del cuidado y todo eso a la suerte. Imagínense si ellos hubiesen basado todo en la suerte, nunca hubiesen logrado llegar a la tierra que Dios había prometido. La persona incrédula es una persona ingrata. Dice, ¡ay, qué suerte! En vez de reconocer que todas las bendiciones y todo lo que tiene hasta el sol de hoy es gracias a Dios. Es la bendición de Dios manifestada en su vida. Otra característica es que el incrédulo llama imaginación a las cosas que Dios le habla. De repente Dios te está hablando en este tiempo y te está mostrando algo que quiere hacer con tu vida. Dios te está hablando acerca de bendiciones que quiere traer a tu vida, de promesas que quiere cumplir, de desafíos que te está haciendo, y entonces uno dice, ay, es mi imaginación. ¿No le pasa que de repente Dios le dice, bueno, quiero que des tal cosa para la obra del Señor, para el reino de los cielos? Y dice, ay, no, debe ser mi imaginación, si la obra de Dios está más que completa, ya hay otros hermanos que dan, y entonces Dios nos habla y nos desafía, y nosotros, como incrédulos que a veces somos, pensamos que es mi imaginación, que bueno, se me ocurrió nada más, y eso es algo que la incredulidad hace con tu vida. Es una característica que tienen los incrédulos, pensar que cuando Dios me habla es mi imaginación, es lo que a mí me parece. Y la verdad es que uno tiene que tener discernimiento, y eso te lo da la relación con Dios, eso te lo da el Espíritu Santo, la capacidad de darte cuenta que esas promesas son de Dios, que lo que Dios te está hablando realmente viene de parte de Él. Entonces, se me movió un poco la cabeza. Entonces, el discernimiento te lo da la relación con Dios. Si ustedes vemos nosotros otra vez en el relato bíblico, Dios les dice, van a rodear la tierra 7 días. Durante 6 días van a rodear la tierra, una vuelta cada día, y el 7º día van a dar 7 vueltas, y en la 7ª vuelta, cuando suenen las bocinas, recién ahí van a gritar a todo pulmón. Yo digo, si yo hubiese sido del pueblo de Israel, capaz que decía, Dios se volvió loco, no es más fácil que con un chasquido de dedos Él haga caer el muro y entonces conquistamos la tierra que nos prometió, y entonces llegamos al propósito que Él tiene. O sea, si hubiésemos sido nosotros, hubiésemos dicho, Dios se volvió realmente loco. Porque es más fácil el llame ya, es más fácil el microondas, es más fácil el comprar todo hecho. Pero a veces Dios trabaja en nuestras vidas y nos procesa de tal manera que prueba nuestra fe, prueba nuestra paciencia, prueba nuestro carácter para ver si realmente estamos creyendo en Él o somos incrédulos. El incrédulo llama a imaginación a lo que Dios le habla. Y hasta le parece locura lo que Dios le pide o lo que Dios le manda hacer. Que Dios nos libre a nosotros de ser incrédulos. Yo me pongo un ratito en los zapatos del pueblo de Israel y digo, el pueblo de Israel realmente tuvo una fe para esta conquista inquebrantable. Porque se imaginan con los nenes a upa, con todas las mascotas, los animales, o sea, todo el pueblo girando alrededor. Vamos a hacerlo un poco argentinazo, ¿no? Al pueblo de Israel. Imagínense, con todos los chicos ahí, la chorrera de chicos ahí, mami, papi, qué sé yo, qué sé cuánto, corriendo atrás del arca.
y dando las vueltas como que estaban medio locos. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que estar caminando? Y los papás explicándole a los hijos, esta es la estrategia que Dios tiene para conquistar la tierra que Él nos prometió, y así dando vueltas alrededor del muro. Si hubiesen sido un poco argentinos, yo creo que se hubiesen vuelto locos y hubiesen dicho no, a Dios se le saltó el tornillo. Otra característica es que el incrédulo tiene que ver para creer. ¿Se acuerdan ustedes del relato donde Tomás le dice al Señor Jesús, luego de que Él resucita, si no veo la herida en tus manos y en tu costado, entonces ¿cómo voy a creer que eres Jesús? Y Jesús le reclama y le dice, en otras palabras, que bendito es aquel que no necesita ver para creer. Y esto es fe, esto no es incredulidad. El enemigo forma en tu mente esta fortaleza para que no creas y necesites ver para creer. Ver para creer. Y eso no es lo que Dios pide de sus hijos. Dios pide de nosotros que nos tiremos a la pileta aunque la pileta se vea vacía. Dios pide de nosotros que creamos en Él ciegamente. Hoy hablaba con una persona y le decía, es tremendo porque si nos ponemos a pensar, el mundo espiritual que no podemos ver, pero que podemos percibir, es más real de lo que nos imaginamos. El mundo espiritual es más real de lo que nosotros vivimos en esta vida física que podemos ver. Dios es real, Dios existe. Sus promesas son sí, amén. Y así como Dios existe, hay un diablo que existe, hay un enemigo de nuestras almas que existe y quiere hacernos pensar que si no vemos, no puedo creer en lo que Dios me habla. Si no veo, entonces no sé si es realmente de Dios. Y Dios te ha llenado de promesas, te ha hablado muchas veces. Y había un predicador que decía, Dios te habla parado y si no lo escuchás te sienta, y entonces te habla sentado, y si no lo escuchás te acuesta, ¿no? Y si no lo escuchás cuando estás acostado, entonces determina hablarte personalmente y te lleva a su presencia para darte palo y hablarte y para que le creas. El pueblo de Israel podía haber dudado y haber dicho, no, Dios se volvió loco, Dios está mal. Sin embargo, creyeron, dieron las vueltas que tenían que dar, los días que Dios había dicho que tenían que andar, y finalmente vieron cumplida la promesa de Dios sobre sus vidas. Conquistaron aquella tierra que habían visto los espías, ¿sí? Josué y Caleb, y que había dicho Dios, les voy a dar la tierra donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde hay bendición. Les voy a dar lo mejor, porque Dios a sus hijos les da lo mejor. Otra característica del incrédulo es que el incrédulo tiene la palabra como un libro más y no como su realidad. Sabe que durante muchos años, para los que me conocen, yo estudié la Biblia, ¿sí? Y yo soñaba con el PH en teología y el PhD en teología, y soñaba con títulos, ¿sí? De estudios bíblicos, y era una fanática del estudio de la Biblia. No digo que esté mal estudiar la palabra, no me malinterpreten. Pero como acabo de leer, el incrédulo tiene la palabra como un libro más, no como su realidad. Muchas veces prediqué, hace años de ministerio que predico la palabra, ¿sí? Y prediqué la palabra y me basé siempre en el Nuevo Testamento, como diciendo, bueno, es el nuevo pacto, es después del sacrificio de Jesús. Y entonces la palabra, toda es la palabra, pero bueno, el Nuevo Testamento es donde tenemos la revelación de Cristo, y entonces le di más importancia y más peso y más credibilidad al Nuevo Testamento, sin darme cuenta que la Biblia es la palabra completa de Dios. Y si Dios dejó el Antiguo Testamento, tiene que haber una razón. Entonces el incrédulo a la palabra la tiene archivada como un libro más, la tiene archivada como en la enciclopedia, ¿no? Como un libro de consejos, como un libro tipo horóscopo, donde bueno, cuando estoy mal la abro y a ver qué Dios me quiere hablar, a ver qué Dios me quiere decir. Sin embargo, la palabra tiene que ser, como dice Salmos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra tiene que ser para nosotros una guía, una fuente de bendición, una fuente donde Dios abre su boca para hablarnos, para guiarnos, para
para que podamos movernos conforme a sus deseos y propósitos, para que podamos agradar al Padre, para que podamos ver el cumplimiento de sus promesas. La palabra no puede ser en los hijos de Dios un libro más. La palabra no puede ser una enciclopedia donde consultamos cuando tenemos dudas o cuando estamos mal. La palabra debe ser una guía constante para nosotros, para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otra característica es que el incrédulo tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. Y esto me causa gracia porque un ejemplo sencillo, cuando nos enfermamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a sacar un turno al médico, ¿sí o no? Cada vez que nos enfermamos o un hijo nuestro se enferma o un ser querido tiene una enfermedad, enseguida corriendo a ver qué dice el médico, qué opinan los sabiondos de la salud, los expertos de la salud. Y no está mal recurrir a los médicos, pero el incrédulo tiene a Dios como último recurso. Entonces vamos a los médicos, a los recontramédicos y a los supermédicos, que no está mal recurrir a la salud. Pero la verdad es que lo primero que deberíamos hacer es recurrir a Dios. Dice el libro de Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados. Vuelvo a repetir, Isaías dice por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo conté un montón de veces un testimonio que tengo de sanidad divina sobre mi cuerpo y no me canso de repetirlo porque para mí es un antes y un después en mi vida. O sea, estaba declarado que me moría y sin embargo acá estoy hablándoles la palabra. Entonces cuando nosotros recurrimos a la fuente, y no que no fui a los médicos, sí fui a los médicos, pero cuando tenemos fe, nuestra vida puede descansar en Dios. Hablando de la salud, hablando de las finanzas, hablando de los problemas familiares, hablando de tantas situaciones que tenemos que enfrentar en la vida diaria. Nuestra fe tiene que estar depositada en Dios. Dios no puede ser el último recurso. Primero, Dios debe ser a quien recurramos, a quien consultemos, a quien le hablemos, a quien vayamos, ¿sí? Cuando estamos tristes, cuando queremos llorar. Tuve hasta situaciones en donde dije, necesito un psicólogo. Y saben que estos años, ya siendo un poco más grande, no estoy en contra de la psicología, pero siendo más grande me di cuenta que el psicólogo te ayuda a ver el problema, pero no te da la solución al problema. Sí te acomoda algunas ideas, pero no es la solución a tu problema. La solución a los problemas es Dios. La solución a los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, la solución a los momentos de incertidumbre, la solución a los momentos en donde parece que nadie te escucha y donde te sentís solo o sola y solo podés hablar con tu almohada. La solución para esos momentos es Cristo, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Solo a Él podemos recurrir. El incrédulo tiene una fortaleza que dice, bueno, Dios está muy ocupado en este momento, tiene cosas más importantes que hacer que escucharme o solucionar mis problemas. Dios no puede ocuparse de mi situación porque es un Dios tan importante y tan aclamado y tan buscado por las multitudes, que mi problema es muy pequeño y muy insignificante para que Él se fije y quiera darme solución. ¿Sabe? A Dios le importa si te duele la cabeza y a Dios le importa si te estás muriendo de cáncer. A Dios le importa si te duele una muela o a Dios le importa si estás en bancarrota. A Dios le importa cada detalle de nuestra vida. Dice la Biblia que Él tiene contado cada pelo de nuestra cabeza. Imagínese, ¿sabe? Hoy me lavé la cabeza y se me cayeron un montón de pelos. ¿Será que Dios los contó? ¿Qué será que Dios piensa? La Biblia dice que Él tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. Así que si a Dios le interesan los cabellos que caen o que están en tu cabeza, y algunos por ahí dicen, bueno, yo me estoy quedando pelado. Si a Dios le interesa los cabellos que tenés en tu cabeza, ¿te parece que no será importante tu necesidad? Es tiempo de recurrir a la fuente y ver que Dios es aquel recurso primero que nosotros debemos
tomar como opción de vida, como opción de clamor, de desesperación y de buscar que Él realmente sea quien trae respuesta. El pueblo de Israel tenía el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. El arca del pacto les mostraba a ellos que Dios estaba presente en cada instante. Y cuando estaban los quejosos, ¿sí? Al principio, cuando salieron de Egipto, tenían hambre, iban a llorarle a Moisés y a quejarse. Que no tenemos nada para comer, que queremos comer carne, que se nos acaban los alimentos, que el maná ya no nos gusta, o que tenemos sed. ¿Y saben lo que le decían a Moisés? Cuando estábamos en Egipto, nosotros disfrutábamos de las bendiciones que había en Egipto. Y eran unos hipócritas, porque en Egipto lo único que comían era pan y agua. Pero ellos, en el camino saliendo de Egipto y en el camino en el desierto, decían, no, porque nosotros extrañamos aquellas frutas y aquellas cosas tan ricas que comíamos en Egipto. Mentira. En Egipto eran esclavos. En Egipto comían pan y agua. Sin embargo, la incredulidad había tomado a tal punto su corazón que los llevó a morir en el desierto. Y déjame decirte que Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Y espero que ninguno de nosotros tengamos que morir en un desierto para entender que las promesas de Dios son sí, amén. Para entender que Él tiene que ser el primer recurso en nuestra vida. El pueblo de Israel murió en el desierto y una nueva generación, una generación de conquista, una generación de fe, una generación que le creyó a Dios, que lo tuvo como primer recurso, fue la que llegó a la tierra prometida. La incredulidad es una fortaleza que se hace como una cárcel grande donde no lográs ver la dimensión de lo que Dios es. No te permite ver la dimensión de lo que Dios puede hacer a favor de tu vida. Lo digo por experiencia propia, porque más de una vez he dudado y he dicho, Señor, ¿será que vas a cumplir tus promesas? ¿Cuándo va a llegar el cumplimiento de tus promesas? Cuando Dios promete, Dios cumple. Depende de nosotros darle lugar a Él y buscarlo como primer recurso. Voy a hablar una característica más y voy a terminar. Yo les dije que este tema me va a llevar bastante tiempo y parece que sí, me va a llevar mucho tiempo. Pero voy a hablar una característica más para terminar en este día, y es que el incrédulo ve a los problemas más grandes que a Dios. Yo tengo las características del muro y me impactó cuando estaba leyendo e investigando. Y es que ese muro que el pueblo de Israel tenía que derribar con gritos, era una obra de arquitectura única en su tiempo. O sea, era una obra espectacular, podríamos decir. Una obra que no se podía comparar con ninguna otra. Tenía la pared que el pueblo tenía que derribar gritando y dando vueltas durante 7 días. Tenía un doble muro de 9 metros de alto. 9 metros de alto, calculemos que si cada piso tiene 3 metros, era como de 3 pisos, 9 metros de alto, que daban vuelta alrededor de toda la ciudad. O sea, un doble muro de 9 metros de alto. El muro de afuera era aproximadamente de 4 metros de ancho, 4 metros de ancho, como una habitación, ¿sí? Más o menos. El muro interior tenía casi 2 metros de ancho y entre uno y otro había una distancia entre 4 y 8 metros. Esto a mí me dejó boca abierta. Los muros se unían a intervalos por puentes y torres de vigilancia ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad. Es decir, cada tanto tiempo o cada tanto espacio había unas torres de vigilancia, así que era imposible entrar a esa fortaleza. Yo cuando leía todo esto, investigaba, dije, no, pobres israelitas, por más que eran la generación nueva, la generación de conquista,
la generación que se había formado con todos los milagros de Dios en el desierto. Pobre gente, tener que ir a dar vueltas como locos alrededor del muro. Y yo me imagino toda la gente de Jericó gritándole, o los soldados, o la gente de guerra, gritándoles desde arriba del muro y abucheándolos, ¿no? Diciéndoles, no van a lograrlo, ¿qué se piensan ustedes, israelitas? Y en aquel tiempo se usaba la palabra inmundos también. Israelitas locos que van a venir a derribar nuestros muros porque Dios se lo dijo. Y me imagino la burla que habrán tenido que vivir durante esos 7 días. Y veo la estructura de los muros y me espanta porque digo, wow, tenían que tener mucha fe. Realmente ni una gota, ni una pizca de incredulidad podía haber en sus corazones para que Dios haga este tremendo milagro. Y saben, Dios no les dio la opción de evitar la ciudad de Jericó. Si ustedes recuerdan, en unos capítulos antes ya habían comenzado con Moisés la conquista de este lado del Jordán y ahora iban al otro lado a seguir conquistando la tierra que Dios les había dado. Y entonces se enfrentan a esta ciudad que Dios no les dio opción de dejar de lado. Se enfrentan a una ciudad con unos muros impenetrables, unos muros que, mamita querida, era mejor hacerse loco y ver por otro lado a ver qué otra tierra podemos conquistar. Sin embargo, creyeron ciegamente, creyeron y supieron quién era Dios. Se pusieron la camiseta, como decimos en Argentina, y avanzaron. Y durante 7 días dieron vuelta como locos, como gente sin razón a esta ciudad. Y vemos el resultado, ¿no? Dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Tremendo. El muro se derrumbó. El incrédulo ve a sus problemas más grandes que Dios. ¿Por qué les di toda esta descripción de los muros? Para que vean ustedes qué tan grande era el problema de Israel. Medía muchos metros, era impenetrable, era un problema de una construcción inigualable en su época. Sin embargo, le creyeron a Dios, no dieron lugar a que el enemigo hable a sus oídos, porque esa es la manera que el enemigo trabaja. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito cada vez que puedo. El enemigo viene y te habla al oído en primera persona, ¿no? No lo voy a lograr, no voy a aguantar, no voy a llegar, no voy a soportar, voy a morir en el intento. De esa manera los demonios vienen a hablarte al oído. Sin embargo, el pueblo de Israel no permitió que el enemigo hable a su mente y forme una fortaleza de incredulidad para que el sueño de Dios no se cumpla en ellos. Si hay sueños de Dios en tu corazón, en tu vida, si hay promesas que Dios ha hecho sobre tu vida, déjame decirte que Él las va a cumplir en la medida que quites estas fortalezas de tu mente y puedas vivir la plenitud del Evangelio y puedas vivir la palabra y no ver los problemas como montañas tan altas. Dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. En esta noche déjeme orar por usted, déjeme hacer una oración para que Dios aumente tu fe, para que Dios derrumbe esas fortalezas en tu mente y el enemigo ya no tenga de dónde agarrarte para venir a decir no lo voy a lograr, no voy a llegar, no va a pasar nada, las promesas de Dios son imaginación mía. Que no tengas en tu vida las características de un incrédulo, que puedas vivir el cumplimiento de las promesas de Dios, que puedas vivir las bendiciones, las mieles del reino, que puedas vivir la plenitud de la vida en Cristo, ¿sí? Que puedas aprovechar la comunión con el Padre, la libertad de acceder a su trono como hijos y no como sirvientes. ¿Sabe por qué el diablo lo odia desde siempre? Porque para usted y para mí, Cristo pagó el precio.
Sin embargo, para Él nadie pagó un precio. Nosotros somos hijos, Él es esclavo. Por eso es que nos odia y quiere, a como sea y como pueda, generar estas fortalezas en nuestra mente para que dejemos de creer en Dios, para que dejemos de afianzarnos en el Señor y en el poder de su palabra. Oremos por un momento, permítame ministrarle en esta noche, ahí en su casa. Yo sé que Dios está presente, hay ejércitos de ángeles moviéndose en esta hora, peleando una batalla para que usted sea bendecido. No importa si usted ve esta palabra o escucha esta palabra en diferido, el poder de la palabra sigue vigente y sigue siendo el mismo. Así que en esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel y verdadero y a través de ella nos desafías y nos muestras, Dios mío, cómo proceder, cómo actuar, para que el enemigo no venga a hacer fortalezas en nuestra mente y el propósito que tú has planeado para nuestra vida quede deshecho, quede inoperante. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, usted puede decirlo: yo renuncio a toda incredulidad. Renuncio a toda manipulación diabólica sobre mi mente y mi corazón para que mi fe no crezca, para que mi fe no avance, para que la incredulidad tome control de mi mente y de mi vida y no pueda ver al Dios poderoso que ha hecho promesas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, y hoy el enemigo venga a generar fortalezas para el desánimo, fortalezas para la incredulidad, fortalezas para que la fe mengue. En esta hora renuncio a toda incredulidad. Dígalo en esta noche: yo renuncio a toda incredulidad. Y Dios mío, te pido perdón por mis pecados conscientes e inconscientes. Pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo limpie mi alma, limpie mi corazón de toda incredulidad, de toda falta de fe, de todo pecado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos una oportunidad para activar nuestra fe y ver los milagros suceder, ver tu mano poderosa moviéndose. Y así como lo hiciste con el pueblo de Israel, de la misma manera, hoy derrumbes estas fortalezas en nuestra mente. Hoy derrumbes, Dios mío, toda artimaña del enemigo que se ha levantado para la destrucción de nuestras almas. Y podamos nosotros salir a victoria, y podamos nosotros salir a triunfo, y podemos ver, Señor, nosotros la conquista que viene de tu mano. En esta hora, Dios mío, yo te pido que haya ángeles a nuestro alrededor, atando todo espíritu inmundo de incredulidad, todo espíritu inmundo de control mental y manipulación, y llevándolo en esta hora al abismo y sin retorno. Todo espíritu inmundo que ha estado trabajando en la mente, ahora en el nombre de Jesús le ordeno que suelte los cuerpos y que suba y salga al abismo y sin retorno en la orden. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad por la sangre de Cristo. Si el diablo ha manipulado tu mente por días, por meses, tal vez por semanas, yo no sé, en esta hora declaro libertad sobre tu vida para que los espíritus inmundos retrocedan a cárceles de cautiverio y la cárcel de tu alma sea abierta para que la fe que Dios ha puesto, esa semilla de mostaza que es el tamaño inicial de nuestra fe, dé fruto, crezca y mueva montañas. En el nombre poderoso de Jesús, declaro libertad, declaro que las cadenas son rotas y que los yugos se pudren. Declaro en el nombre de Jesús que hoy sale esa libertad para creer en el Dios poderoso, para creer en los milagros que el Padre ha decretado sobre tu vida, para creer en que las promesas que Dios ha dicho son sí y amén, porque Él no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Él es Dios soberano, Él es Dios verdadero. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, declaro que tu mente se abre para recibir la presencia, la voluntad de Dios, para que esta palabra que está siendo sembrada sobre tu vida dé fruto al 100% y puedas avanzar, como dice su palabra, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta noche te alabamos. Yo doy
esta orden a los demonios, que vayan al abismo y sin retorno. Y la orden es perpetua, la orden es perpetua. Y van a obedecer en el nombre poderoso de Jesús. Llámense como se llamen y vengan de donde vengan. Retroceden al abismo y sin retorno por el poder de la sangre del Cordero, que sigue vigente, que sigue actuando, que sigue operando. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, porque eres bueno, eres grande, y tu misericordia se extiende sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por los milagros que obras a favor de nuestras vidas, porque aunque el enemigo quiere derribarnos, porque aunque el enemigo quiere zarandearnos, Jesucristo intercede por nosotros para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe no perezca, para que la incredulidad no tome dominio de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él es fiel y porque Él cumple con sus hijos. El día domingo a las 19 horas, una vez más, nos vamos a encontrar por este medio. ¿Sí? Avise a sus amigos, sus familiares, aquellas personas que cada semana se conectan para que podamos ser bendecidos por Dios y recibir aquello que Dios está hablando en este tiempo para su pueblo. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarme en esta tarde, que el Señor los bendiga mucho. ¿Sí? Si este mensaje le bendijo, no dude en compartirlo en sus redes sociales o con alguien que realmente lo necesita. ¿Sí? Puede encontrar estos mensajes aquí en Facebook o también en YouTube. Puede encontrarme como Cintia Agüero. Allí está toda la serie de mensajes que tiene que ver con la mente y sus fortalezas. Les bendigo y será hasta el día domingo. Bendiciones.